para meternos en materia, lo invitamos a usted porque usted es parte muy clave, digamos que dentro del equipo en Sandler, es el director de entrenamientos y es la parte de los entrenamientos, coordina todos los entrenamientos que nosotros tenemos y algún día los que aquí ya han entrenado con nosotros, pues sabrán que ese va a ser el que se encarga de todos esos temas y los que se lleguen a entrenar con nosotros se tendrán que entender con Sebas para todos estos temas, pero gran parte y más de la mitad del trabajo de Sebastián es dentro el rompecabezas que somos en Sandler, es temas de ventas. Y digamos que este episodio es para eso, Sebas, consejos de ventas que nos dejó el año pasado, que nos dejó este año de Rompe las Reglas. Cevitas, del 2020, de todo lo que pasó en 2020, un aprendizaje que usted dijera, vea, yo me di cuenta de esto, y justo cuando entré a la transmisión, usted estaba hablando de que Ángel le decía, oiga, es importante que nos demos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal, porque gran parte de la... Yo he escuchado mucho la frase que la gente dice, oiga, uno aprende más de los errores que de los éxitos, ¿no? Pero usualmente la gente repite los fracasos y repite los errores porque no se detiene a pensar en qué pasó mal. En este 2020, ¿cuál fue un gran aprendizaje? Algo que usted dijera, esta vaina me hizo darme cuenta que tenía que cambiar para mejorar mis ventas. ¿Cuál fue ese punto que usted dijo, oiga, yo aprendí en este 2020 gracias al encierro, a la pandemia, bueno, a todo lo que usted vivió en el tema de irse a España, de estar lejos de Paula tanto tiempo, en términos de ventas, ¿qué le dejó este 2020 que cree que le pudiera ayudar o que pudiera hacer? No, ya no me gusta, venía escuchando justo en el carro un podcast de Ramiro y él dejó de usar la palabra tip, porque dice que ya estoy de acuerdo con él y vamos a cambiarlo por buenas prácticas. ¿Qué buena práctica le recomendaría a usted que le dejó de aprendizaje este 2020 para la gente que nos está viendo ahorita? Yo honestamente, haciendo una reflexión sobre todo lo que pudo haber pasado hace 12 meses, es que de hecho, si nos ponemos a hacer cuentas un poquito más claras, Ujú. hace 380 días estamos en pandemia, si no estoy mal, ¿no? 300, sí, más o menos por ahí un año. 18 de 380 marzo. días, Yo ¿no? me acuerdo que llegué a Bogotá el 18 de marzo, eso fue un jueves, mentiras, un viernes a las 8 de la mañana y yo entré a mi apartamento y el presidente Duque salió por la televisión diciendo que había cuarentena total. Ya, Afortunadamente pude llegar. por eso, bueno, pongámosle eso, más o menos 380 días. Yo diría que en términos de ventas, me di cuenta, déjenme les cuento antes de mi aprendizaje, qué sucedió en Sandler. En, para ese entonces, cuando nos guardaron a todos, la verdad es que, y Belandia no me permite mentir, nosotros ya teníamos una serie de entrenamientos vendidos y estábamos rodando en entrenamientos presenciales, ¿sí? Ajá, Que evidentemente lo que nos tocó fue empezar a guardarnos y hacer todo este tema a través de Zoom, ¿no? Pero yo estaba, entre comillas, confiado, estaba tranquilo, además porque pensaba que la pandemia no iba a durar mucho, que iba a ser un tema de 2, 3 meses, que incluso a Colombia no iba a llegar. ujú. Eh, y dije, bueno, todo bien, todo tranqui, no pasa nada. Y cuando ya llegó más o menos junio, cuando incluso yo supe que ya no iba a poder volar, que me habían cancelado más de 2, 3, casi 4 vuelos para junio ya me habían cancelado, yo dije, este tema es grave. Y lo peor es que, pues, ¿quién le va a meter billete? Ojo con esta conversación que tuve conmigo mismo. ¿Quién le va a meter billete a entrenarse en ventas? Ok, ok. O sea, ¿Sí? fue un tema de mentalidad fuerte. Total, total. Yo dije, ¿quién le va a meter billete? Si ahorita lo que hay que pagar son nóminas. Ahora lo que hay que pagar son recibos, arriendos, mil cosas. El mercado, lo que pasó al comienzo de la pandemia, ir a comprar rollos de papel higiénico de forma masiva, Sí. que entrenarse en ventas. Pero Ajá. ojo, y es que esa es esta parte en específico a la que quiero ir. Si yo, entrenador Sandler, que no soy un gurú sensei, bueno, super papi, rookie sí soy, pero sensei no. Eh, La guapura va por otro lado. exacto, exacto. Eh, si a mí me dio miedo, o sea, yo no me quiero imaginar a mis clientes y Ujú. a los que incluso se vincularon como clientes nuestros,
durante la pandemia y los que se han seguido vinculando a día de hoy y lo que nos ha permitido mantenernos. Finalmente, con este pequeño paréntesis de la situación que nosotros tuvimos, yo tuve conversaciones conmigo mismo de tema mental en los que dije, ahora entiendo un poco cuando la gente me dice, pero es que esto no, tú no entiendes, Sebastián, esto en mi negocio pasa de esta manera. Oye, Sebastián, es que tú no entiendes, esto en mi industria es difícil. Esta conversación conmigo mismo y dije, miércoles, esto va a ser complicado. Me di cuenta que no era una cosa diferente y fue con lo que arranqué incluso mientras usted llegaba. Me di cuenta que tenía que ser la víctima de mi comportamiento, que no había una forma diferente a subsistir, a mantenerme, a estar aquí, a que la empresa fuera fructífera, que haciendo las acciones que tenía que hacer. O sea que, Levantando el teléfono, haciendo las llamadas, teniendo las reuniones y que si tocaba pasar a un nuevo medio que era el Zoom, la videollamada de WhatsApp o lo que fuera, pues había que adaptar la metodología a mantenerla en un plano netamente virtual, pero que igual iba a funcionar. oiga, eso que está diciendo es muy, muy poderoso. Voy a pedirle al equipo de producción aquí que me ayuden a compartir pantalla, porque bueno, hay que ir a la pizarra. No Mira, pues, tengo, y tengo que aclararles que hoy pues estoy por fuera, no tengo mi tableta para dibujar, entonces ténganme, voy a volver a los dibujos de hace un año, que no eran cuando nada dibujaba, cool. para recordar estos 380 días que han pasado, Eso, oiga. entonces Belandia va a empezar a dibujar mal nuevamente. Entonces, Exactamente, tal cual. paren bola. Listo, entonces, triángulo del éxito, porque usted acaba de decir algo que es demasiado poderoso y wow, y que usted sea capaz de compartirlo aquí delante de todos, de verdad creo que lo reconozco. Muchas veces para un experto en algo es muy difícil reconocer que o no sabe algo o sintió miedo y sobre todo nosotros aquí todas las semanas, sesión por tras sesión en todos los que hemos estado, usted mismo, los otros entrenadores, André, con Pau, les estamos diciendo háganlo a pesar del miedo, háganlo a pesar del miedo y reconocer, muchas veces se pareciera que nosotros no tenemos miedo y creo que eso que usted acaba de hacer demuestra que somos seres humanos, que nos equivocamos, que sentimos lo mismo y pues muy interesante el tema. Entonces, bueno, actitud, técnica y comportamiento, lo hemos hablado un montón, hay una miniserie en la que hablamos específicamente de esto. Y Sebas nombró algo y dijo, vea, yo tenía mucho miedo porque yo decía, y era un tema de mentalidad, Sebas dijo, ¿quién? Bueno, piensen que esto es ¿quién va a tener dinero para meter en ventas? ¿Cierto? O sea, dijo, y ese quién no era un quién positivo, sino era un quién negativo, no era un poquito diciendo, pues no va a haber nadie, ¿no? Y si en algún pedazo estoy diciendo lo que no es, por favor, interrúmpame. Técnica, bueno, ahí estaba la técnica, pero asuman ustedes que no tienen técnica, si alguna vez dudan de la técnica o de, oiga, es que no sé cuál es el comercial de 30 segundos para la pandemia, que por ahí vayan al Instagram. Sebas ha hecho un par de posts en el Instagram de Sandler Rompe las Reglas, que por cierto, ahorita les tenemos aviso parroquial de que cambiará el nombre. Pero no sabemos cómo hacerlo. Siempre, siempre y voy a hacerlo aquí grande, tu refugio es el comportamiento. Entonces, gran aprendizaje de Sebastián y es refúgiate en el comportamiento. Si un día no sabes cómo hacer algo, si un día tienes pereza de hacer algo, si tienes miedo de hacer algo, si estás perdido sobre cómo se hace, si estás perdido en actitud, si no sabes cómo hacer la técnica, refúgiate en el comportamiento, porque el comportamiento lo único que necesita es que vayas y como decía Sebas ahorita, levantes el teléfono, haz las llamadas mal. Al final del día, tu cerebro se va a sentir satisfecho. Y te garantizo, y no sé qué opinas de esto, Sebas, porque evidentemente usted ha venido creciendo como vendedor y ha venido aprendiendo, digamos que los vendedores Andrés sabemos que tenemos mucho camino por recorrer Total. y hay mucho que aprender todavía, pero por más mal vendedor que uno sea, si uno hace las 500 llamadas, algo sale de ahí. Así uno sea el peor vendedor del mundo, ¿no? Mire, de hecho a mí me tocó en una sesión que tuve, lo que también les estaba contando un poco, que yo asisto a grupos de BNI, Uh-huh. soy miembro de un grupo de BNI aquí en Madrid, y tuve uno ayer con una persona en la que
bueno, traía ahí además muchos temas mentales, muchos autofrenos, digo yo. Se estaba frenando en hacer las cosas que tenía que hacer. Yo le dije, mira, piensa en lo siguiente. Piensa que eres pésimo como vendedor, que lo que tú haces no se te da bien. Pero aún con eso, tú te reúnes con 50 personas y le vendes a una. Y necesitas vender 3 negocios como ese al mes. Pues reúnete con, perdón, horario triple A, reúnete con 150 pinches personas y vas a tener tus 3 negocios. Ya está, ¿sí? Y lo peor es que cuando le estaba contando esto, estaba así como, oiga, sí. Oiga, hay una regla, Sandler, de eso que usted está nombrando que se llama trabaja inteligentemente, no arduamente. Pero yo creo que hay una parte 2 de eso y es trabaja inteligentemente, no arduamente, pero mientras aprendes a trabajar inteligentemente, trabaja arduamente. Es la única manera en que vas a aprender a trabajar inteligentemente. No hay La de única otra. manera en que vas a ser mejor haciendo llamadas en frío es haciendo muchas llamadas en frío y la vas a embarrar y no vas a ser inteligente haciéndolas, pero la única manera es trabajarlo arduamente, ¿no? Entonces, De primer hecho, aprendizaje de lo que nos dice Sebas y es refúgiate en el comportamiento. Tremendo, Sebas, tremendo. Frase ahí para que la noten, estrellita y pongan, Sebas dijo, refúgiate en el comportamiento. Ok, bueno, y un consejo. de Oiga, hecho, de hecho como también ya lo hemos contado tanto en entrenamientos como en algún otros momentos, seguramente aquí en Rompe las Reglas, algo que decía David Sandler era que un vendedor profesional para al menos, dominar las llamadas en frío, tendría que haber hecho 3.600 al menos. ok, sí, ¿Y eso qué? Comportamiento. No hay de otra. ¿Quieres ser bueno haciendo llamadas en frío? Por lo menos enfréntate a 3.600. Luego de eso ya podrías decir, oye, como que esta vaina a mí se me da bien. Antes no. ok, sí, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Bueno, oiga, Sebas, siguiente pregunta. Y esto es algo que nos han dicho mucho en los entrenamientos y quiero preguntarle a usted qué tip, qué buena práctica, perdón, qué buena práctica, qué consejo les da a todos los que están conectados y los que nos escuchan. Recuerden que nos pueden escuchar este episodio a través de Spotify, a través de YouTube, a los que nos escuchan en vivo o en diferido. ¿Cómo eran las ventas antes de la pandemia? ¿Cómo son las ventas ahora? ¿Qué cambió? ¿Cuál fue el cambio más drástico? ¿Y cómo siente usted que un vendedor debe empezar a adaptarse a eso nuevo que cambió? Hay gente que, hemos hablado con muchos clientes, seguramente usted también, que ha pasado un año y la gente no se adapta todavía. Hay gente que me dice, no, no sé cómo vender por Zoom, no sé. ¿Cuál siente usted que es el cambio más drástico en las ventas? No en las suyas, sino en las ventas en general, la manera de vender que causó la pandemia y qué debería hacer una persona que quiere adaptarse a esta nueva situación para poder llegar a las metas que tiene planteadas. Bueno, buena pregunta. Buena pregunta. Yo cuando le eché cabeza se me ocurrieron muchas respuestas. Sin embargo, déjeme empiezo por aquí a ver si de aquí sacamos entre los dos incluso una buena idea y es la siguiente. Yo era una persona que me sentía muy confiado de mí mismo al momento de tener una reunión convencional. ¿Qué quiere decir una reunión convencional? Que yo llegaba, saludaba a la otra persona, le daba la mano, me súper arreglaba, me vestía, porque la forma en la que uno va vestido habla mucho acerca de también, pues, uno quién es, si tiene los, Sí. los zapatos limpios, si tiene arregladas las uñas, bueno, etc., etc., ¿no? Ujú. Eso se pierde a través de un Zoom, sí o sí. Entonces ya no hay un handshake poderoso, ni tampoco se pierde la mitad del cuerpo y uno no ve que la otra persona está nerviosa, si está agitando la pierna, si le está temblando una rodilla, si está distraído con algo. Incluso las personas entran en una zona que no podemos de alguna manera controlar. En las reuniones presenciales sí, en las no presenciales, es decir, en las virtuales no. Y es que, por ejemplo, estemos nosotros dos aquí en esta reunión y yo esté aquí con mi computador. Cuando uno está frente a frente con una persona en una reunión, por más de que él tenga un computador y quiera estar dándole algunas cosas, uno puede llamar su atención de una forma en la que él se concentre, pare de hacer las cosas con el computador y esté con uno. En el mundo virtual, puede que no. Incluso puede que la mitad de la conversación que estemos sosteniendo con la persona de vez en cuando apague la cámara porque está haciendo otras cosas y porque se permite hacer otras cosas.
¿no? Entonces, a mí, sí, si me preguntan, yo pensaría que las ventas cambiaron en el sentido que perdimos, y es parte de lo que explicamos nosotros en las ventas, y es mucho del lenguaje corporal se Ajá. pierde dentro de una reunión un poco virtual, Ujú, se pierde un poco ese lenguaje corporal, pero aún así sigue estando en nosotros el qué podemos hacer para recuperar esa brecha, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que la persona esté 100% comprometida con nosotros en la reunión y no en 10.000 cosas más? Pero, bueno, obviamente como yo lo resumiría es, para eso tendrían que pagarnos, para contarles. Pero sí, sí, sí siento que se pierde un poco la capacidad del poder y es ahí donde uno más golpes en la espalda se tiene que dar y decir, pues, ¿qué hubo? Está perdiendo la mitad del cuerpo de la otra persona, de cómo se está expresando o de 1000 distractores que puede tener, sus hijos, su esposa, su esposo, la empleada, el perro, lo que sea, que lo pueden distraer. Ya no son ambientes que uno puede controlar. No, no están en uno. ujú. Pero sí hay algunas técnicas que se pueden desarrollar para contrarrestar en mayor medida, en menor o mayor medida, ojalá en mayor medida, ese tipo de cosas. Entonces yo sí Ok. pienso que las ventas cambiaron ahí, pero que muchas personas, a raíz de eso, lo vieron como una super, hiper, mega barrera y no como un policía acostado, como un Badén para los que nos ven en Ecuador o en México y los que nos están escuchando. Entonces, Oiga, es- no sabía que se llamaba Badén. Hasta ahora me sí, salió en otras partes. sí, pues bueno, Bueno, creo que en México los llaman topes. bueno, en México topes. Bueno, Topes, sí, creo que sí, creo, no estoy seguro. Ok, oiga, muy bueno eso. Entonces, sí, ese es un punto clave. Se ha perdido, se pierde parte de la comunicación y pues hay que batallar con lograr transmitir el mensaje suficientemente completo a través de una reunión de Zoom. Em, ¿Qué cosas diría usted que, teniendo en cuenta que es la nueva normalidad esta de tener reuniones de ventas a través de Zoom, aunque yo les decía hoy, yo siento que todo está como, no sé si mejor o peor, pero el caso es que hoy tuve una reunión y me dijo, no, yo quiero que vengas, yo quiero conocerte para ver si podemos hacer negocio o no. Entonces la otra semana va a tener reunión presencial. Bueno, vamos a ver cómo nos fluye. Creo que va a ser la primera reunión presencial después de 300 por aquí veía que acá en el chat nos escribieron, Clara nos escribió 375 días. días, exacto, exactamente. Entonces, 375 días después la primera reunión presencial de ventas que va a tener. Pero a través de Zoom, y sé que no hay muchas técnicas, pero usted, ¿cuál sería su mejor recomendación para recuperar un poquito de eso que se perdió con la presencialidad, que todos los que ven y nos escuchan puedan utilizar en sus reuniones de ventas? Miren, nosotros explicamos esto en nuestros entrenamientos y aquí les he hecho un rápido repaso y establece un acuerdo previo muy, muy, muy poderoso. Ujú. Y espero que para la reunión en la que vayamos a estar ambos tengamos la cámara encendida. No, la verdad es que me frustra, me siento mal, no me gusta estar hablando contra una pantalla negra con un nombre. Entonces te pediría que para la reunión, por favor, ambos tuviésemos la cámara encendida, que sepamos que vamos a poder contar con X cantidad de tiempo, 1 hora, 40 minutos, media hora, lo que ustedes necesiten, eh, establecer ese rango de tiempo y decirle, oye, esperaría que estés en un lugar callado, en un lugar donde pues, estemos en reunión como si estuviéramos presencialmente, ¿no? Ajá. Y a través de eso, de las 5 fases de ese acuerdo previo, de establecer un objetivo, de hablar de un tiempo determinado, de mirar cuáles son las expectativas de cada uno de nosotros al interior de esa reunión y los resultados que pueden ocurrir, a partir de que eso sea lo suficientemente sólido, robusto, la reunión puede ir a muy buen final, ¿no? Pero si decimos como, no, pues veámonos por Zoom y ahí nos conectamos un ratico y entonces, pues en el momento que te desocupes, como tú estás en tu casa y yo estoy en mi casa y lo dejamos en lo informal, ahí es donde podríamos estar luego estando muy fastidiados en una reunión, estar muy fastidiados en una reunión y es como,
Oye, pero, ay, espérate un momento que acaba de llegar mi hija, hola, mi amor, ¿y cómo te fue en el colegio? Y, tal? Y dice, oiga, yo estoy en una reunión profesional, Claro. laboral, y esta persona la interrumpen 10.000 cosas y no pasa O sea, nada. Y me, claro, me tengo que aguantar. Entonces, si yo establezco bien cuáles van a ser las reglas de juego para esa reunión que voy a tener por Zoom con la otra persona, y no permito que ninguno de los dos, porque también me puede pasar a mí, ninguno de los dos nos salgamos de esos parámetros que establecimos, hace que la reunión sea muy, muy, muy similar a estar los dos tomándonos un café en algún lugar y estando de frente a 1 metro de distancia. Bueno, a claro. 2, lo que dice la ley. Entonces, aquí gran aprendizaje es acuerdo previo y establecer las reglas del juego que permitan recuperar parte de ese lenguaje corporal. Seguramente los que se han entrenado con nosotros saben que hay un porcentaje, que el mayor porcentaje de la comunicación se hace a través del lenguaje corporal, ¿ok? Entonces, Sebas dice acuerdo previo para que al menos la cámara esté encendida y puedas ver. Y aquí hay un tema que yo digo siempre y es, porque estoy supremamente de acuerdo, creo que es la clave. A pesar de que puedes hacer ventas por teléfono, yo le sugiero que se tenga una videollamada, ¿no? Pero hay una frase, un dicho popular que es la cara del santo es la que hace el milagro y eso aplica sustancialmente en las ventas. Cuando un prospecto, recuerden que la gente le compra a la gente en quien confía y una manera de confiar en ti es verte, saber que existes. A ver, no quiere decir que la gente cuando habla por teléfono contigo no piense que no existes, no, pero sí ponerle una cara, entender cómo es, porque mira que hay una cosa súper poderosa, esto no es de Sandler, es un tema de neuromarketing. Es mucho más fácil para una persona tener una conversación telefónica con alguien que ya conoce, porque su cerebro automáticamente se imagina la cara de la otra persona. No sé si a usted le ha pasado, y los que están en el chat, coméntenme si ustedes habían estado hablando con un prospecto 3, 4 veces por teléfono y el día que lo conocen, es otra persona totalmente distinta. Y para ustedes es como un shock, porque como que uno piensa, oye, me lo imaginaba más alto, más bajito, más flaco, más gordo, más moreno, más blanco, diferente, ¿no? Entonces, ayudar a darle un rostro y todo este tema ayuda un montón. Entonces, siguiente aprendizaje que nos deja Sebas clave es reglas claras y videollamadas de Zoom con cámara dentro de esas reglas claras, ¿no? Sí, Súper. miren, yo digo que, por ejemplo, mi papá es el vivo ejemplo de, yo eso no lo entiendo, yo eso no sé cómo se maneja, qué es esa vaina del Zoom, del Instagram, que el El Facebook. Instagram, el Instagram. El Instagram ese que es eso, no sé qué es eso. Pero miren, yo creo que el porcentaje de la población a nivel mundial que no goza de un smartphone debe ser relativamente baja. No conozco la cifra. Pero ya la gran mayoría, gozamos de un smartphone o de un teléfono con cámara. Llamémonos y pongámonos cara. Porque es Sí, que ya de por sí no poder tener la oportunidad de reunirnos, de tomarnos ese café, de hablar, de ir a la oficina del uno o que él venga a mi oficina o etc, etc, no se está pudiendo dar en la mayoría de los casos, pues al menos pongámonos esa cara, ¿no? claro. Y de hecho, mire, a mí me pasó una muy, muy rara y fue que una persona me dijo, te invito a un café. Y yo le dije, vale, ¿dónde nos vemos? Me dijo, no, no, no. Tú le dices a alguien en tu casa que te lo prepare y yo le digo a alguien aquí en mi casa que me lo prepare y yo te invito el café que te están preparando en tu casa. Y yo, ¿qué es esta vaina? Y me dijo, sí, pero para que al menos nos sintamos que nos lo están trayendo a la mesa y tal. Y no sé qué. Yo dije, bueno, vale. Igual la vieja estaba un poquito frita, pero sí, fue chévere porque la verdad es que en muchas ocasiones uno está ahí como en ese limbo de no, voy a llegar y entonces es con mi termito de agua y la otra persona y buenas y entonces hasta que Claro. se conecte. Mire que llevar ese es como un bonus track, ¿no, Sebas? Un bonus track de eso que usted planteaba, porque sí creo que llevar experiencias de la presencialidad a la virtualidad, tratar de llevarlo, funciona. Nosotros en los entrenamientos de Sales Mastery y de gerencia procuramos que al final cuando hacemos la graduación de nuestros cursos más avanzados, les Vamos a enviamos hacer cerveza todo. a la casa. Y nos reunimos y nos tomamos una cerveza, a pesar de que lo hacemos a través de... Porque antes lo hacíamos presencialmente, hoy en día les mandamos la cerveza a la casa y nos tomamos la cerveza virtualmente, cada quien en su casa tomando la misma cerveza todos, y eso ayuda un montón, ¿no? A reducir esa brecha virtual. Oiga, buenísimo. Venga, yo cuando llegué interrumpí y usted había hecho una pregunta,
que les había impactado, eso lo alcancé a escuchar, y Dani Ramito, hola Dani, por ahí también me saludó Clarita, dijo, Oiga, yo desperté. no me acuerdo cuál es esa Clara. Yo pensé que era Clara María, pero no, es Clara Ruiz. No, es otra Clarita. Ya, yo también al principio pensaba lo mismo, pero no, es otra Clarita. Dani dice, desperté, dejé de decir quiero ser mejor vendedora y no hacer nada, y empecé a tomar acción e hice el curso con ustedes. Ah, bueno, no había leído lo de hice el curso. Y dijo, pasé de no ser escuchada a tener citas y vender. Rockstar Dani, aprendizajes que, miren, este aprendizaje que deja Daniela es clave. Todas las personas decimos, quisiera esto, ¿cierto? Quisiera esto. Pero lo que divide a las personas exitosas de las que no son exitosas es que todos decimos quiero esto, solo unos toman acción. Entonces yo tenía un cliente que me decía, mira, Luis Guillermo, apréndete esta vaina, lo vamos a estar entrevistando, se los garantizo, porque vienen otras secciones para este romper la regla, saben que todo el tiempo estamos innovando y haciendo vainas que se nos ocurren. Paula me regaña porque dice foco, pero bueno, no le cuenten esto. El mundo se divide en dos personas, los que piensan en hacer algo y los que lo hacen. Creo que esa es otra, y a la larga está muy atado al primer consejo que les dio Sebastián, no es refúgiense en el comportamiento, es hacer las cosas. Ok, bueno, oiga, Sebas, Sandler es un método muy grande, es muy extenso. Los que se han entrenado con nosotros saben que los que han tomado, por ejemplo, venta profesional, han visto que el 35%, 40% de lo que es el método es muy grande, es muy grande. Hay cosas que incluso nosotros no sabemos. Acaba de salir un nuevo libro del CEO, Scale Sales. Toca leerlo porque siempre están agregando cosas nuevas. Alexander tiene un equipo de investigación y desarrollo muy grande que todo el tiempo está a partir de experiencias en todos los países del mundo haciendo investigaciones y mejorando el método. Evidentemente no nos quedamos con el mismo método de hace 60 años, no tendría sentido. La base es lo que creó David Sandler, pero ha venido mutando y se ha venido adaptando. De todo el método Sandler, de lo que veíamos ahorita, actitud, técnica y comportamiento, de cualquiera de los tres elementos, Sebas, ¿cuál fue el tema que más le ayudó o que siente que más le ayudaría a alguien que dice, oiga, si yo debiera aprender algo de Sandler, ¿qué debería aprender para implementar ahorita con estos retos? Y a usted personalmente, si se lo puede dar como consejo a la gente, ¿no? Pero de todos los temarios que tenemos en Sandler, un tema que usted diga, vea, aprendas esto y le va a ayudar un montón a llegar a las metas a pesar de toda la situación de pandemia, de coronavirus y de caída de ventas que hemos tenido. Un tema que usted diga clave. Mm, estoy pidiendo un traductor, así como las reinas de belleza, estoy pidiendo un traductor mientras fabrico mi respuesta. Eso. A ver, no, ya en la Y parte seria. para que vean que estos episodios van a ser así entrevistas, estas preguntas las habíamos anotado con Bau, pero no se las habíamos dicho a Sebas, porque el objetivo era que saliera así como está saliendo de una manera natural y Sebas fuera a contar de su experiencia. Miren, yo en muchas ocasiones creí que era un buen vendedor. Creí que el tema de hablar mucho, de tener mucho dato coctelero, información así como rara, en un momento, eso me iba a hacer impactar a las otras personas, Ujú. ¿no? Y que pusieran sus ojos en mí. Y la verdad, con el tiempo me vine a dar cuenta que eso en muchas ocasiones podría llegar incluso a ponerme en un estado de prepotencia, Ujú. a sonar prepotente para los demás. Y me di cuenta que no se trataba de mí. Y finalmente, como resumo todo esto en un aprendizaje de Sandler, y es, aprendí que el 70-30 no es con el ánimo de obtener información solamente, sino que el 70-30 es evita hablar de ti, porque eso no es lo que te compra la gente. Eso no es lo que te hace a ti ser más potente o no. De hecho, tuve una conversación con una persona, un allegado, Ujú. un familiar, y me decía, oye, en una entrevista laboral que me están haciendo a mí para yo ganarme un cargo, ¿cuánto tiempo debo hablar? Y yo le dije, ¿cuánto crees?
Y me dijo, no, pues es que tú me has estado contando y no sé qué cosas, que el 70% del tiempo habla el prospecto y el 30% del tiempo habla uno como vendedor. Y yo le dije, vale, y tú en una entrevista de trabajo, ¿qué estás haciendo? Si quieres ganarte un cargo. Y me dijo, pues me estoy vendiendo. Yo le dije, vale. Y entonces, ¿qué sería lo que son esos porcentajes para ti? ¿Tú hablas el 70 o el 30? Y ahí los dejo para que ustedes también lo reflexionen, ¿no? Para aquellos que están buscando trabajo, ¿sí? Piénsenlo. Todo el tiempo nos estamos vendiendo. Todo el tiempo, para cualquier cosa. Para nuestras actividades diarias como padres, como hijos, como hermanos, como vecinos, como vendedores, como expertos en nuestra materia, etc, etc. Todo el tiempo nos estamos vendiendo. Así que si ustedes solamente están usando el 70-30 para sus reuniones de ventas, yo les diría, es momento de que reflexionen si ese 70-30 debería ser para todo momento. Oiga, creo que usted y yo, acabo de tener un déjà vu, hablamos de este 70-30 en alguna de las miniseries que hicimos juntos. Creo que era una miniserie que se llamó Las 3 etapas de la venta, no sé, aquí hay gente más experta que nosotros en todas las miniseries, creo que por ejemplo Edna siempre tiene a la mano los títulos y cuándo salió y todo el tema. Ese tema del 70-30 creo que es clave, pero vean que Sebastián dice dos cosas que me parecen súper, súper importantes, y es el 70-30 no solamente como técnica de ventas, para obtener información para usted, sino para realmente generar un vínculo que permita avanzar en los procesos y para entender, y que el 70-30 va más allá de las ventas. Sí, mire, y esto yo siempre digo que Sandler aplica un montón para el matrimonio. Señores, a todos los hombres, apliquen este tip en su casa, hablen el 30%, dejen que sus esposas hablen el 70%, porque las mujeres van a querer hablar más tiempo. ¿Qué hago yo como vendedor con mi 30%? Preguntas, ¿no? Preguntas. Y presentar el 25% del tiempo, de ese 30, 25% va a ser hacer preguntas y el 5% va a ser presentar tu solución No, en el momento indicado, no en cualquier momento, en el momento indicado. Incluso a veces no vas a tener que presentarla, pero ok, de todo lo que dice, y tiene mucho sentido, Sebas, hoy más que nunca, con todo lo que estamos viendo y todos los problemas que está teniendo la gente, escucharlos y realmente entender, no pensar que yo vendo este producto y entonces todos me lo compran porque simplemente es este producto y ya está. No, cada quien está en situaciones diferentes y la pandemia ha intensificado los dolores de los prospectos. Poder entender a través de la regla del 70-30, recuerden, 70% del tiempo habla el prospecto, 30% del tiempo habla el vendedor, va a poder hacer que tengamos mejores reuniones de ventas. Oiga, está muy bueno ese, creo que... pero hay un tema ahí particular que es como, usted puede tener un bidón, una caneca llena de gasolina y un fósforo, pero si usted quiere que eso arda, que eso prenda, pues usted tiene que rascar el fósforo, ¿no? Para que Ajá. el fósforo se prenda y se prenda toda la gasolina y ¡pum! ¿Sí? Aquí, en este 70-30, esa acción de rascar el fósforo es genuinamente empático. No un 70-30 forzado, sino genuinamente empático, porque genuinamente las preguntas que hago es porque quiero escucharle, no porque simplemente lo que nos enseñó la metodología es que en mi 30% hago preguntas y ya está, para mantenerlo a él hablando. ¿Por qué no? A la final, pues 50.000 preguntas se me van a poder ocurrir, que lo van a mantener a él hablando. Pero si a mí genuinamente no me importa lo que me está contestando, pues compadre, yo creo que de hecho ya la estás embarrando. O Claro. sea, empatía, genuinamente interesado y que cada pregunta que yo hago es porque lo que me va a contar a mí me interesa saberlo, no simplemente para mantenerlo hablando. Claro. Oiga, está muy bueno porque hay muchas personas que entrenamos que nos digamos que estoy aplicando la técnica, pero no me está funcionando porque cuando digo, y es porque están utilizando la técnica por la técnica, sin lo que usted dice y esa palabra que nombra es empatía, sin realmente enfocarse en resolver un problema. Están utilizando la técnica para vender, para solucionar su problema, que es ganarse una comisión, y no para resolver el problema de los demás. Entonces creo que este es otro bonus track
que deja aquí Sebas en estos aprendizajes que le ha dejado la pandemia. Antes teníamos que escuchar, después de la pandemia tenemos que escuchar aún más, como dice Damián, que lo tendremos también por aquí entrevistándolo, y él dice, ¿cuáles eran tus estrategias pre-COVID? ¿Cuáles son tus estrategias y tus técnicas COVID? ¿Y cuáles van a ser tus habilidades post-COVID, no? Porque estábamos cambiando y todo va cambiando. Oiga, Sebas, de verdad muy chévere. Yo creo que resumiríamos entonces en 3 grandes aprendizajes y 3 grandes buenas prácticas que nos deja Sebas. Práctica número 1, buena práctica número 1 es refúgiate en el comportamiento. Práctica número 2 es implementa el 70-30, 70% habla el prospecto, 30% habla tú, vuélvete muy experto en aplicar esto. Y la otra, ¿cuál fue? La de la mitad. De hecho, dije la primera y la última. La mitad fue... Qué buen resumen hice, ¿no? eh, 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 ¿Qué eh, cambió en ventas por la pandemia? Y es reglas claras para tener reuniones a través de videollamadas. Entonces, esa, esa. 70-30, refúgiate en el comportamiento y reglas claras para tener reuniones de ventas a través de videollamadas. Creo que son 3 grandes aprendizajes y que sí hay algunas cosas que ya hacíamos antes de la pandemia, pero a través de la pandemia y en pandemia tenemos que reforzar, y esos 3 son 3 grandes elementos. Jóvenes, ya han aprendido un poquito más de esos errores, de esas experiencias, de todos estos temas que con y sin la metodología nos han venido trayendo este 2020 y que esperamos no cometer en el 2021. Como han venido aprendiendo todo esto, y esto es Sandler puro y duro, si van a vender de aquí a que nos volvamos a ver, por favor, no se les olvide usar Usen Sandler. Sandler. Usen Sandler, ¿vale? ¡Chao! Un abrazo a todos, cuídense mucho, nos vemos en 8 días con un nuevo episodio de Rompe las reglas y cierra más ventas by Sandler Training Madrid. Cuídense mucho, chao. ¡Chao, Holandia! Chao, Sebas, juicio.